A continuación vamos a tratar dos herramientas contenidas dentro del menú datos. La primera es transponer. Esta opción crea un nuevo conjunto de datos en el que se transponen las filas y las columnas. A través del cuadro de diálogo transponer vamos a poder seleccionar las variables que queremos transponer en casos. Estas las vamos a ingresar dentro del recuadro variables. En el recuadro variable de nombre podemos elegir una variable de identificación de tal manera que los valores de esta variable se muestren en el nuevo conjunto de datos como nombres de las variables. En términos sencillos, lo que hace la herramienta transponer datos se muestra en las tablas siguientes. En la primera tabla tenemos los 4 primeros meses del año en filas y tenemos el ingreso en columnas. Al transponer los datos, vamos a tener los ingresos que estaban como columnas en las filas y los meses que estaban en las filas como columnas. La siguiente herramienta es reestructurar. La opción reestructurar, con ayuda del asistente, vamos a poder reestructurar variables seleccionadas en casos. Con esta primera opción se reorganizarán los datos de las variables que pertenecen a un caso individual, es decir, a un caso único, para convertirlos en grupos de casos relacionados. Y con la segunda opción, que es reestructurar casos seleccionados en variables, esta opción la usaremos cuando se dispongan de grupo de casos relacionados entre sí y lo que se necesite es reorganizar estos datos de tal manera que se obtengan los datos de cada grupo representados como un caso individual. En términos prácticos, en la primera tabla tenemos los ingresos de 2 clientes, pero el cliente 1 tiene 3 ingresos diferentes y el cliente 2 tiene 2 ingresos diferentes. Al realizar la reestructuración de datos, observamos que los ingresos de cada cliente se muestran representados como un caso individual, ¿no? Tenemos el cliente 1 y el cliente 2 y tenemos los ingresos reorganizados en cada caso. Veamos ambas herramientas de forma práctica. Con el conjunto de datos lectores vamos a mostrar la aplicación de la herramienta transponer datos. En este caso tenemos en las filas los tipos de lectores y en las columnas tenemos las edades correspondientes a cada lector. Lo que queremos es transponer los tipos de lectores hacia las variables y los casos, que son las edades, hacia las filas. Para ello nos vamos al menú datos, elegimos la opción transponer, vamos a seleccionar las variables que queremos transponer a casos hacia el recuadro variables y en este caso la variable de identificación que vamos a ingresar es lectores. Ingresamos, observamos que se crea un nuevo conjunto de datos en el cual se ha creado de forma automática una nueva variable de cadena, case-lbl, la cual contiene el nombre de las variables originales. Además, los tipos de lectores que estaban como filas ahora se muestran como variables. Ahora veamos la herramienta reestructurar datos. Para ello vamos a trabajar con el conjunto de datos encuestas por zonas. Tenemos las zonas donde se realizan las entrevistas, tenemos las viviendas, los resultados y la edad del jefe de hogar, que es la persona a la cual se realiza la entrevista. Observamos que cada zona contiene una cierta cantidad de viviendas y lo que se busca es reorganizar estos datos de modo que se tengan los datos de cada grupo representados como casos individuales. Para ello nos vamos a ir al menú datos, reestructurar. En este caso vamos a elegir reestructurar casos seleccionados en variables, ¿no? Ya que tenemos un grupo de casos relacionados entre sí y los cuales los vamos a reorganizar de manera que los datos de cada grupo se representen en el nuevo conjunto de datos. Vamos a pulsar siguiente. Nuestra variable de identificación va a ser la zona, que es la variable que se va a mostrar como casos individuales. La variable índice, en este caso, es la vivienda que observamos en cada zona. Realiza un conteo de la cantidad de viviendas que tiene. Pulsamos siguiente. Esta ventana se refiere
al ordenamiento de los datos actuales, tenemos dos opciones. La primera es mantener la ordenación según las variables de identificación y de índice, es decir, con estas variables que hemos ingresado. Y la segunda es elegir la opción no, los datos se utilizarán con el orden actual. En este caso vamos a elegir la primera opción y pulsar siguiente. En esta ventana vamos a elegir cómo se van a mostrar nuestros datos agrupados. Los datos agrupados son resultado y la variable edad. Si elegimos la primera opción, tendremos primero el resultado de la vivienda 1, el resultado de la vivienda 2 y así hasta la vivienda 6 y luego la edad del jefe de hogar de la vivienda 1 hasta la edad del jefe de hogar de la vivienda 6. Y si elegimos la segunda opción, vamos a tener ambas variables de forma intercalada, es decir, primero el resultado de la vivienda 1, seguida por la edad del jefe de hogar de esta vivienda, luego seguirá el resultado de la vivienda 2, la edad del jefe de hogar de la vivienda 2 y así sucesivamente. En este caso vamos a elegir la primera opción, vamos a marcar check en contar el número de casos de los datos actuales, en este caso nos va a hacer un recuento de cuántas viviendas tiene cada zona. Vamos a ingresar el nombre, conteo. Podemos también crear variables indicadoras, las cuales van a indicar si en una determinada vivienda hay un resultado. Vamos a marcar un check, pulsamos siguiente. Podemos reestructurar los datos ahora o podemos pegar la sintaxis. En este caso vamos a reestructurar los datos y vamos a pulsar finalizar. Pulsamos aceptar y obtenemos el conjunto de datos reestructurados. Algo importante que mencionar es que los datos reestructurados han sido sustituidos por los datos originales. Por lo tanto, si queremos mantener nuestra estructura original, debemos guardar este archivo con otro nombre. No es como la herramienta transponer que me crea un nuevo conjunto de datos. Observamos aquí que cada fila corresponde a una zona, a un caso único, un caso individual, y obtenemos el resultado de la vivienda 1, de la vivienda 2, de la vivienda 3, así hasta la vivienda 6, y también tenemos las edades. La edad del jefe de hogar de la vivienda 1 hasta la edad del jefe de hogar de la vivienda 6. También pedimos el conteo, es decir, me está indicando que en la zona 1 hay 6 viviendas. 6 viviendas y acá tenemos sus resultados, la vivienda 1, la vivienda 2 hasta la vivienda 6. Las variables indicadoras que también se indicó corresponden a cada vivienda y nos indican lo siguiente. Por ejemplo, en la zona 434 se ha encuestado a la vivienda 4 y a la vivienda 5. Observamos en resultados que tenemos en blanco las viviendas 1, 2 y 3 y la vivienda 4 y 5 son viviendas completas. Eso es lo que me indica estas variables indicadoras. Hagamos ahora el proceso inverso. Nos vamos al menú datos, reestructurar y vamos a volver a la forma inicial. Para ello vamos a elegir la primera opción, ya que lo que queremos ahora es reestructurar variables seleccionadas en casos. Es decir, cada caso contiene una serie de variables que queremos reorganizarlas como grupo de casos relacionados. Vamos a pulsar siguiente. ¿Cuántos grupos de variables desea reestructurar? En este caso vamos a reestructurar dos grupos de variables que van a ser los resultados de las viviendas y las edades de los jefes de hogares. Entonces vamos a elegir la segunda opción, más de una. Vamos a mantener la cantidad de 2 variables a reestructurar. Pulsamos siguiente y aquí en variable objetivo, en variables que se van a transponer, en el botón variable objetivo, en esta primera opción vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner resultados y vamos a seleccionar los resultados que las tenemos como variables y las vamos a ingresar con la flecha o las podemos desplazar. Ahora vamos a seleccionar y vamos a cambiar el nombre, edades, y vamos a seleccionar las edades que están como variables. Ingresamos. Queremos mantener como variables fijas, es decir, que al reestructurar los datos tengamos también la zona. Vamos a pulsar siguiente. ¿Cuántas variables de índice desea crear? En este caso vamos a crear una variable de índice, la cual me va a contar la cantidad de viviendas en cada zona. Pulsamos siguiente. Tratamiento de variables no seleccionadas. En este caso vamos a elegir la primera opción, que es colocar variables del nuevo archivo de datos, es decir, vamos a considerar todo lo que se esté ingresando en esta ventana. Vamos a pulsar siguiente. Podemos reestructurar los datos ahora o pegar la sintaxis. En este caso vamos a reestructurar los datos ahora.
Pulsamos finalizar y obtenemos el archivo reestructurado.